Del nuevo al viejo mundo, en los 5 continentes los precios en la compra no dejan de subir, con la comida cada vez más cara, y hay que estar bien espabilado a la hora de la compra para gastar, Beatriz, pero sin malgastar. Desde luego que sí, Miriam, y en Saber Vivir incorporamos una nueva palabra al lenguaje castellano y al lenguaje de la salud: bien gastar, empezando por no tirar la comida. Pues a bien gastar vamos a aprender sacándole el máximo partido a los alimentos que compramos, empezando por el aceite que usamos y mucho, sobre todo para freír. Y al freír utilizamos temperaturas muy elevadas y eso puede tener riesgos para la salud, ese aceite de fritura, porque con esa temperatura tan alta empieza la oxidación de los ácidos grasos, empiezan a formarse compuestos que pueden ser tóxicos y que se pegan a los alimentos que vamos a consumir después e incluso que podemos inhalar. Y además, cuando vamos utilizando ese aceite una y otra vez, esas altas temperaturas a las que empiezan a formarse los compuestos tóxicos son cada vez más bajitas. No hace falta que calentemos tanto el aceite y ya empiezan a aparecer. Y una señal inequívoca de que el aceite se está degradando es cuando sale humo, el punto de humeo. Ahí el aceite se está quemando. Y si no llega a humear, ¿cuántas veces podemos aprovechar ese aceite, volver a utilizarlo? Porque yo creo que este lo hemos utilizado demasiado. Ahí nos hemos pasado un poquito, porque sin humear, como mucho, podríamos reutilizar el aceite 3 veces. Si lo vamos a reutilizar, tenemos que tener cuidado con que no haya restos de alimentos, lo típico de un empanado, que quedan restos de ese pan, de esa harina, que quedan en el aceite, y eso acelera la formación de compuestos tóxicos, como por ejemplo la acrilamida. Y si lo que nos ha sobrado es la comida del tupper, que lleva no sé cuántos días en la nevera, que ya hemos perdido la cuenta, que... Pues no podemos perder la cuenta, Miriam, ni de los días que lleva en la nevera, ni de las veces que lo hemos recalentado, porque las sobras solo debemos recalentarlas una vez, por mucho que nos huela y nos sepa bien. Por ejemplo, es que el caso del arroz es paradigmático, porque en el arroz, que es un alimento que típicamente recalentamos porque no se degrada, no aparecen signos de alteración, puede haber esporas de Bacillus cereus, una bacteria que no se destruye. Esas esporas a temperaturas elevadas aguanta hasta 100 grados y por encima de 100 grados, y con esos ciclos de recalentamiento lo que estamos haciendo no es que no la destruyamos, sino que podemos hacer que germinen las esporas y empiecen a aparecer compuestos tóxicos, toxinas, a partir de esas bacterias que nos pueden producir una gastroenteritis. Y eso es un tema serio, a pesar de que estaba en principio con un olor y un sabor estupendo. ¿Y cómo recalentamos ese arroz o pasta de la víspera? ¿Un minutito al microondas y listo? Con las sobras no podemos tener prisas, Miriam, porque lo que tenemos que hacer es recalentar suficiente como para que toda la comida, el centro del alimento, esté a una temperatura de seguridad. ¿Esto cómo lo vamos a conseguir? Bueno, un signo muy claro es que la comida esté humeando. Y si utilizamos el microondas, que desde luego es muy útil, lo que tenemos que hacer es meter un minuto, sacar, mover, remover bien la comida, volver a meter un minuto, sacar, remover otra vez y repetimos la operación un tercer minuto. Sacamos, removemos, y esta es la manera de garantizar que toda la comida llega a la temperatura de seguridad y además va a estar más rico porque no hay ninguna zona del alimento fría. Claro. ¿Y qué me dices de otras sobras que podemos tener en la nevera? Por ejemplo, ese brick de leche a medio gastar. Bueno, pues que si está a medio gastar, lo que vamos a hacer es bien gastar para no malgastar. Y para eso seguimos las instrucciones del fabricante, que generalmente nos indica qué tenemos que hacer con la comida una vez que está abierta. Y pone, una vez abierto, conservar en el frigorífico un máximo de, en este caso en el del brick de leche o de un brick de caldo, suelen ser 3 días. Y si no nos acordamos de cuándo hemos abierto el brick, lo que tenemos que hacer es no arriesgarnos por un brick de leche o por una tacita de caldo y no consumirlo, porque puede tener consecuencias y tener una intoxicación alimentaria. Y esas conservas que guardamos abiertas en la nevera, por ejemplo, la lata de atún, está esterilizado, ¿no? Eso dura más. Sí, está esterilizado siempre y cuando lo hayamos conservado bien y no lo hayamos abierto, es seguro. En el momento en que lo abrimos ya no es estéril. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si no lo hemos consumido entero, lo debemos pasar a un tupper bien cerrado con su líquido de cobertura y consumirlo como máximo en un plazo de 4 días, 4 días máximo. Otra duda muy habitual es si podemos también aprovechar el líquido de conserva que llevan las legumbres. Pues sí, sí que lo podemos aprovechar. Este líquido de las legumbres lo único que lleva es sal, por supuesto agua, almidón y lo que más nos interesa, lleva
proteína, la proteína de la legumbre que con la cocción ha pasado al agua de cocción. Y es esa proteína la responsable de que a veces aparezcan burbujas en estas legumbres, porque esa proteína estabiliza el aire que hay alrededor. Pero simplemente eso, es agua con sal y un poquito de proteína. Y además es un líquido que tiene unas propiedades tecnológicas geniales porque es emulsificante y esto se parece mucho a las propiedades que tiene el huevo. Por eso este líquido se puede usar como ingrediente en la cocina en sustitución del huevo y se llama aquafaba. ¿Y para qué podemos usarlo? ¿Para qué preparaciones, por ejemplo? Pues, por ejemplo, para una mayonesa mucho más segura porque no usamos huevo crudo, o para un merengue que podemos usar en un bizcocho o en unas tortitas. Y lo que tendríamos que hacer, las equivalencias serían, si queremos sustituir un huevo entero, 3 cucharadas de aquafaba. ¿Que queremos sustituir solo la clara? 2 cucharadas. Y si es solo la yema, 1 cucharada es suficiente. Pues ahí sí que aprovechas al máximo ese bote de legumbres. Y una duda más, ese bote que dice que tiene una fecha de consumo preferente, lo tenemos ahí cerradito en la despensa, si nos ha pasado 1 mes o 2 meses, si lo tenemos sin abrir, ¿lo podemos consumir? En el caso de las conservas, siempre y cuando hayan estado bien conservadas, siguiendo las instrucciones del fabricante, siempre que el envase esté intacto y que no tenga alteraciones cuando lo abrimos, que tenga un olor, un sabor, una textura normal, podríamos consumirlo incluso meses después. Otros ya tenemos que tener un poquito más de cuidado con esos periodos. Por ejemplo, un yogur que ponga fecha de consumo preferente. En ese caso, o un pan de molde, podrían durar incluso unas poquitas semanas después de esa fecha de consumo preferente, pero insisto, siempre y cuando el envase esté intacto y lo hayamos conservado en buenas condiciones. Pues a bien gastar y con salud. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Miriam.